Amigos, bienvenidos a la primera reseña de Jurassic World Hammond Collection de este 2024. Esta es la primera oleada de esta colección y se me hace un poco extraño porque no son muchas figuras, pero bueno, son pocas pero bonitas. Lo que se me hace también un poco extraño es que a la fecha todavía no tengamos pues ni siquiera muchas noticias de cuáles van a ser todas las figuras que vamos a tener en esta colección para este año. Y me refiero a la escala media, ya saben, como el tamaño del anquilosaurio. Yo sigo esperando que ya salga una oleada de esas figuras y la verdad es que todavía ni siquiera sé cuáles vayan a salir. Pero bueno, esto es lo que tenemos hasta ahora, así que vamos a reseñarlo. El Carnotaurus ya lo había reseñado, tiene su propio video, pero es parte de la primera oleada. Me lo traje de nuevo para pues volverlo a ver, no nos hace daño. Y en realidad son las otras tres figuras las que voy a estar reseñando un poco más el día de hoy. Ya saben, esta primera oleada pues trae a Owen, al siempre confiable Clowen. Pero bueno, esta es su primer figura en Hammond Collection. Vamos a ver qué tal les quedó. Ya saben, siempre vemos primero los empaques. Aquí está el pues bien parecido Owen en el borde del empaque. Y bueno, siempre la ilustración detrás. Bueno, parece que trae un cuchillito. Sí, pues son los accesorios que lleva, ¿no? Incluso esto, que me imagino es para ponérselo a Velociraptor Blue. Una vez que ya la tienes, ¿no? Aquí están, amigos, miren. La primera oleada de Hammond Collection. Son estos tres dinosaurios y nuestro confiable Clowen, amigos. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos Velociraptor Blue. La primera del Raptor Squad, que seguramente acabaremos teniendo completa. Quizás en este año, tal vez no, pero bueno. Aquí está Blue. Y bueno, como saben, te muestra las principales características. Aquí, bueno, ya saben. Ya muchas de las figuras que están saliendo en este año de Hammond Collection ya no traen el ojo simplemente pintado, ya traen el ojo con esta esfera de plástico, ¿no? Que se ve más bonita, obviamente. Y por último tenemos al Dimetrodon. Aquí está. En un momento lo estaremos abriendo. Ahí está su figura. Miren, recuerden, estas siempre dicen de qué películas son, ¿no? Este es de Dominion. Este es de Jurassic World, pues original, ya saben. Igual que Owen. Y el Carnodios de Fallen Kingdom, amigos. Entonces, bueno, curiosamente en ninguna de las ilustraciones se ve Blue ya con este accesorio puesto. Yo ahorita se lo pongo, amigos, no se preocupen. Entonces, bueno, ya conocemos los empaques, ya sabemos más o menos lo que viene. Aquí el único cambio es, y la verdad sí me gusta, que, bueno, aparte de que ya no trae el logo del 30 aniversario, trae una pequeña ilustración con el dinosaurio. Ese cambio sí me ha gustado, pero bueno, denme un momento, abro estos empaques y enseguida los reseñamos a detalle. Todo listo, amigos, empecemos con esta reseña. Vámonos directo a Owen Grady, amigos. Y es que esta figura Hammond Collection, desde que la saqué del empaque pude notar que pues la verdad es bastante superior a cualquiera de su versión normalita. Vean nada más, aquí tengo uno de Fallen Kingdom. Vean, este le brilla la cara muchísimo, a este no. O sea, se nota la diferencia. Es que vean, por ejemplo, bueno, me traje a Owen versión aesthetic. Pero bueno, vean, pues toda la ropa es un solo molde, está pegado todo pues a la misma pieza. Y no, sí trae su chalequito removible. Ese tipo de detalles, bueno, es que no hay comparación, amigos. La verdad, la figura Hammond Collection se ve mejor. Vean, el esculpido del rostro se ve mejor en todo sentido. Se le nota más su barba. El color del cabello se ve mejor. Los acabados en la ropa se ven mejor. Y bueno, las articulaciones ni hablamos, amigos. Ya saben, tiene articulaciones en las muñecas, su articulación de la rodilla e incluso aquí en el zapato, ¿no? Y ya saben que no hace nada de eso, solo dobla su pierna y ya, amigos. Entonces, Owen pues es prácticamente la mejor versión de Owen que hemos tenido. Bueno, ya saben, sin contar Amber Collection hasta ahora. Obviamente supera fácilmente a todas sus versiones de la línea regular, amigos. Entonces de estas figuras ya ni hablemos.
Como saben, esta figura incluía algunos accesorios. Lleva 2 cambios de manos. Ya me tomé la molestia de cambiarle una. Trae 2 cabezas. Yo al principio no notaba mucho la diferencia. Dije, ¿por qué trae 2 cabezas? Pero bueno, esta tiene la boca abierta, como pueden ver. Y bueno, esa es creo que la principal diferencia, ¿no? Supongo que es para, bueno, si estás haciendo un diorama y ya lo pones con todos los velociraptores, le puedes poner así, ya sabes. Así de alto ahí, Blue. De hecho, me encanta esta mano que tiene, porque obviamente puedes recrear pues esas escenas de la película, ¿no? Donde Owen dice que intenta apaciguar a los velociraptores, ¿no? Como siempre, bueno, aquí lleva su cuchillo cebollero, pero este de aquí obviamente se ve muy bien. Vean, ¿ven cómo brilla? O sea, es de plástico, pero sí tiene como una pintura un poco brillosita, que bueno, lo hace ver un poco más metálico, a pesar de que pues obviamente es de plástico, ¿no? Eso me gusta porque pues así se ve un poco mejor el cuchillo de Owen, ¿no? Entonces, la verdad, este Owen está espectacular, amigos. Vean, no como este de acá, que su cuchillo simplemente se quita, pero ni siquiera se puede sacar de aquí. Entonces, ahí es como se notan, bueno, vean, algunas de las varias o bastantes mejoras que sí tiene esta figura, ¿no? Entonces, este Owen, dedito para arriba, amigos, la verdad está espectacular. Y bueno, trae un accesorio que es para Blue. Ahorita se lo ponemos a Blue. Obviamente pues sería un desperdicio comprarse este Owen y que después no te compraras a Blue para ponerle esto. Qué raro que no se lo hayan puesto a Blue en su empaque, en su lugar. Y pues en su lugar lo tiene Owen. No sé si los demás Velociraptors de la Raptor Squad lo van a incluir, pero bueno, de momento lo trae Owen. Entonces vamos a hablar de bueno, del Carnotaurus ya les dije. El Carnotaurus es God, amigos. Corran y cómprense uno. Esta va a ser una de las mejores figuras de la colección 2024. Si quieren ver los detalles de esta figura, pueden visitar la reseña que le hice específicamente a esta figura, porque la verdad el día de hoy no me voy a centrar en ella. Y bueno, si quieren la versión rápida, amigos, se la tienen que comprar. Está espectacular. En pocas palabras, ¿no? Bueno, el Dimetrodon, amigos. Amigos, ¿por dónde empezar? Bueno, primero hacer, ya saben, la comparativa con, bueno, la figura a la que se supone que está emulando, que es el Dimetrodon de Dominion, que es este de aquí. Vean, incluso los colores son algo similares. Sabemos que hay más versiones del Dimetrodon, como este de Extreme Damage, pero pues los colores ya pues ya no corresponden mucho con lo de la película, ¿no? Aquí ya son colores más rimbombantes, pero bueno. La idea es comparar los moldes. Obviamente son muy distintos. Bueno, similares pero distintos. Me gusta, obviamente, bueno, este tiene mejores detalles de pintura, le pintan sus garras, pero obviamente pues ya mantiene esta patita con 5 dedos. La textura del cuerpo de hecho sí es un poco similar, vean. Aquí como tiene su acabado. La forma de la vela es diferente. Obviamente pueden notar como este es un poco más curveada hacia atrás. Y bueno, el molde de la cabeza desde luego también es distinto, ¿no? Pero bueno, esta comparativa es así sencilla, amigos, porque realmente las características de esta figura pues sí son algo distintas a las de ese otro Dimetrodon. Este, como pueden notar, tiene articulaciones aquí en su rodilla y incluso aquí en su patita. Solo las patas traseras tienen esta articulación, amigos, es lo que estaban notando. Las patas delanteras no la tienen, solo en la rodilla y aquí, en la unión a su torso, ¿no? La cola, ya saben, es de esta cola que tiene un alambre flexible. La doblé un poquito para, pues, hacerla lucir un poco más. Y la cabeza, a ver, este Dimetrodon de momento, bien, amigos. Es una buena figura de Dimetrodon, sinceramente. O sea, aquí lo que ven es una figura bien hecha. Sin embargo, ay, amigos, cuando lo estaba armando, bueno, vamos a hablar de las cosas que tal vez no me gustaron tanto de esta figura. Y la cabeza así no se ve mal, sinceramente. Aunque el ojo sí se ve bastante chiquito.
como les había comentado, no está pintado. Se supone que es una pequeña esferita de plástico ahí dentro, ¿no? Que es el ojo. Sin embargo, comparado con los otros dimetrodones, pues sí se ve bastante pequeñito el ojo, ¿no? Obviamente luce más en estas otras figuras donde lo tienen pintado, ¿no? Pero bueno, no me parece algo desastroso. No sé si se hubiera visto mejor. Que se lo hubieran hecho un poquito más grande. La verdad sí está muy pequeño. Pero bueno, es lo que hay con este dimetrodón, ¿no? La mandíbula la tiene... Bueno, la mandíbula de la parte inferior sí la trae algo suelta, amigos. Vean. Vean. Sí necesitas tener cuidado al posarlo, porque si no lo vas a acabar teniendo así, ¿no? Con la quijada como si le hubieran dado un golpe, como si lo hubieran boxeado, ¿no? Así. Bueno, de lado no se ve, pero de frente sí. Trae la quijada muy suelta, amigos. Entonces, acomódensela bien y vean. Se le abre muchísimo. Hasta se le ve ahí la unión con el cuerpo, ¿no? Está... Bueno, así está esta articulación. Pero bueno, obviamente, tómenselo como, pues, que tiene mucha libertad para posarse, ¿no? Pero bueno, ahí está. La mandíbula un poco extraña, pero posable, amigos. Posable. Lo que en esta figura sí... Es que no puedo creerlo. Yo ya había notado desde antes que, pues, muy a menudo algunas figuras Hammond Collection salen con defectos de fábrica. No puedo creerlo, amigos, que me haya vuelto a salir una así. Y ustedes dirán, Angry, ¿qué te pasa? ¿Dónde? Aquí, amigos. Vean estas piernas. Vean. Mis amigos chinos o taiwaneses de la fábrica en donde hicieron y ensamblaron esta figura, creo que se equivocaron al ensamblarle las piernas. Miren, las de este lado están bien. Si se fijan, la rodilla de la pata delantera apunta hacia atrás. Y acá, vean, la rodilla de esta otra pata, bueno, se nota más acá, pero apunta hacia adelante como está aquí. Vean, ahí está la rodilla. Y gracias a eso puedes flexionar esta patita hacia atrás y pues acomodar tu dimetrodón pues de esta manera, ¿no? Sin embargo, vean, acá también debería de verse así. La pata flexionada hacia la parte interna y esta también. Sin embargo, vean, aquí la rodilla se la pusieron hacia afuera. Está al revés, amigos. Entonces, cuando intentas doblarle la patita hacia adentro, no se puede, porque aquí ya no te lo permite, está la rodilla. Esto lo ensamblaron mal y obviamente no le puedo dar la vuelta, no se lo puedo acomodar como debiera. Y esta otra pata también, vean, les dije, la rodilla debe ir hacia atrás y aquí la trae hacia adelante y es también un problema, porque ya les dije, esto no se lo puedes volver a acomodar, o sea, la articulación no te permite bajar esto hacia abajo, o sea, esto tiene que estar así. Entonces, pues estas dos patas de este lado se ven así, amigos, no se pueden, bueno, no se pueden acomodar como debería, porque estas dos piezas las ensamblaron al revés. No me lo puedo creer, amigos, qué barbaridad. Bueno, ya me tocó quedarme con un dimetrodón cucho, amigos, cucho de sus patas. Bueno, fuera de eso, espero que a ustedes sí les hayan puesto bien las patas a sus dimetrodones y que obviamente no tengan este problema, porque pues en sí no es una falla de la figura, es un error de fabricación y considero que la figura sí está bonita, más o menos al nivel de un Hammond Collection. Lo único que le criticaría un poco más es, considero que sí le pudieron haber hecho un poquito mejor la cabeza, amigos. No sé, que los dientes se le vieran un poco más, no sé, puntiaguditos. O que la mandíbula inferior se le viera un poco más pegadita a la... O sea, que no se viera ese hueco que se ve ahí. ¿Me entienden? Quizás solo sea mi figura, pero bueno, ahí está, amigos. Una bonita figura, pero en mi caso, una pequeña decepción. Qué barbaridad. Lo siento, amigos. Pero bueno, estas cosas pasan a veces con esta línea. Y bueno, por último, vamos a hablar de Velociraptor Blue, amigos. Velociraptor Blue, esta es la cuarta
versión de un Velociraptor que saca Mattel en la línea Hammond Collection. Y la verdad es que me agrada, bueno, mejor dicho, es de mi agrado informarles que sí es una mejora considerable en relación a las demás figuras de Velociraptor que han salido hasta ahora. Y es que ustedes saben que yo me había estado quejando de las, pues sí, de todas las figuras de Velociraptor que había hecho Mattel hasta ahora, ¿no? Aquí podemos ver cómo ha ido evolucionando, quietos todos, el molde del Velociraptor hasta ahora, ¿no? Aquí están las versiones anteriores. Y bueno, vean, este fue el primero. La verdad, sí, lo critiqué en su momento. La articulación del cuello es muy limitada. La de la cabeza también. El molde no era tan bueno. Los dientes no me gustaron. En fin. O sea, esta figura sí la critiqué mucho. No es una pesadilla, pero la verdad se podía mejorar mucho. Y después salieron estos dos, los Velociraptors de Jurassic Park 3. Este tiene un trabajo de pintura horrible, pero sí mejora la articulación del cuello bastante. Y también la articulación de la cabeza. Eso fue bueno. Sin embargo, la articulación de la cabeza para estos dos es prácticamente el mismo molde. Solamente a este le ponen estas pequeñas plumitas en su cabeza. Pero realmente es el mismo molde. Y bueno, fuera de eso no cambia demasiado. Siguen teniendo las mismas proporciones. Estas patas grandes, una cola no tan larga. Y pues una postura de la cabeza, bueno, no sé, un diseño un tanto extraño, ¿saben? Como que era una figura que no acababa de convencer. Así que Mattel una vez más tuvo que modificar el molde del Velociraptor para crear esta tercera versión, que en mi opinión es la mejor que ha hecho Mattel hasta ahora. Es el mejor Velociraptor Hammond Collection que tenemos de momento. Tiene más cambios de los que quizá aparente así a simple vista, amigos. Pero es que, vean, para empezar, tiene la cola más larga. Se agradece. Siempre me había quejado de eso. Y bueno, aunque no le agregan tantísimo, pero bueno, 1 centímetro o 2 más, le hacen ver bastante bien, pues, a esta figura, ¿no? Se ve bastante más como un Velociraptor como los que vemos en la película. El cuerpo, vean sus manos, amigos. El molde de las manos cambia. Miren cómo es la mano de este otro Velociraptor. Y todos los Velociraptors tenían este diseño en el molde de sus manos. Vean. Solamente esta Velociraptor Blue sí le cambian el molde. Y sinceramente me gusta más cómo se ven así sus manos. Creo que te da más libertad para, no sé, hacer diferentes poses con ellas, ¿no? Sus patas las reducen en tamaño, vean. Comparado con esto, vean. Aquí lo podemos notar a simple vista, ¿no? Estos, bueno, sí, sé que no soy el único que había, pues, que se había quejado un poco de que estaban demasiado patones. Aquí le reducen el tamaño a sus patas. Y eso también, es que esta figura se ve mucho más estética que las otras tres. Como pueden ver, tal vez a simple vista no había notado todos esos cambios, pero ahora que ya se los voy comentando, ya se van dando cuenta cómo sí tiene muchas diferencias esta nueva versión de Velociraptor, ¿verdad? Vean, gigantescas patas. Y bueno, a esta Velociraptor ya le ponen unas más pequeñitas que se le ven más estéticas. Además, este, como pueden notar, también tiene ojo de esfera y no pintado. Eso también creo que hace a esta figura verse mejor. Además, también le vuelven. Les recomiendo que si se la compran, experimenten con las articulaciones, porque sí se sienten diferentes las articulaciones de esta figura y las de esta. Por ejemplo, si recuerdan, pues decían que era el Velociraptor poseído, porque puede doblar muchísimo la cabeza hacia atrás. Y aunque no puede doblarla tanto como este otro, pero vean, hasta aquí llega Blue y llega un poco más. Sin embargo, por ejemplo, cuando lo posas así, puede doblar más la cabeza en este ángulo, como pueden ver. O sea, son detalles pequeños, pero si notan, vean el ángulo que forma y el ángulo que tiene esta figura. Se ve mejor en este Velociraptor Blue. Ya se va pareciendo más a las otras versiones con las que había comparado esta figura. Vean,
y que en mi opinión, vean, esta curvatura se veía mejor, ¿no? Pero vean, este se ve un poco extraño, pero este sinceramente ya se ve mejor, pues en su postura, ¿no? Esos son los detalles que muchos de nosotros los fans nos habíamos quejado anteriormente de las versiones pasadas del Velociraptor, y que en esta figura sí lo mejoran. Y no solo mejoran, o sea, es que vean todas las mejoras que tiene: la cola, las patas, las manos, el ojo, la postura, o sea, las articulaciones, la postura que te da de su cabeza. Y es que incluso la boca sí es un poco distinta a la de este Velociraptor, por ejemplo. Vean, este estaba súper simplón, su dentadura muy sencilla. Y acá a este Velociraptor Blue, digo, a ver, tampoco es que le hagan un cambio tan gigantesco. Tampoco es que quizás puedan hacerle tantas modificaciones a una figura de este tamaño. Pero sinceramente se ve pues un poco mejor en esta figura que lo que habíamos tenido en este primer Velociraptor. E incluso el molde de la cabeza, creo que sí lo volvieron a moldear, a hacerle unas ligeras modificaciones. Y bueno, esto nos ha dado como resultado la mejor versión de Velociraptor que tenemos hasta ahora en Hammond Collection, lo cual para mí es algo muy positivo, amigos. Me da mucho gusto que Mattel le haya dedicado tanta atención y tantos cambios a esta figura. ¿Por qué lo digo? Porque, amigos, es el Velociraptor, es uno de los dinosaurios más icónicos de la franquicia. Además es Blue, uno de los personajes principales de la saga. Y además es un dinosaurio que nos van a estar vendiendo a cada rato, amigos. Aquí van 4 Velociraptors y los que faltan al menos 3 más del Raptor Squad. Y quién sabe cuántos más nos vayan a aventar. Entonces, si es una figura que nos van a vender tantas veces, bueno, pues al menos que nos vendan la mejor versión posible, ¿no creen? Así que para mí, esta figura, pues al menos de esta pequeña reseña, claro, sin contar al Carnodios, creo que es la mejor del día de hoy. El Dimetrodon está bonito, pero la verdad me decepcionó un poco que el mío viniera con todos esos problemas de fabricación. Entonces, Owen y esta Blue se llevan esta reseña, amigos. La verdad, este parecito me ha fascinado. Y vean, le ponemos su dispositivo de rastreo, como el que lleva en la película junto con el resto de Velociraptores. Vean qué bien se ve esta figura, amigos. Qué belleza. Qué belleza, amigos. Y aquí con su entrenador, el buen Owen. ¿Qué opinan, amigos? ¿Les ha gustado este par de figuras? A ver, claro, hay que tener un poco de cuidado para poderlos parar por sí solos. Uy, Owen, quieto. A ver. Ahí lo tienen, amigos. La hermosa Velociraptor Blue y su entrenador, justo aquí adelante. Qué buenas figuras, amigos. La verdad, me ha gustado mucho cómo se ven. Y pues que Mattel siga mejorando constantemente esta línea de figuras, que pues hoy por hoy es una de las favoritas de nosotros los coleccionistas. Incluso estaba pensando, hasta me gustaría comparar esta figura con uno de esos de Star Wars Vintage Collection. Me sorprendería si esta figura está mejor, porque ahí sí diría, por el precio que pagamos por estas figuras, digo, vaya, no esperaría menos, que nos entreguen productos de calidad. Y bueno, tal vez también me sentiría un poco timado, porque las figuras de Hasbro de Vintage Collection son muy caras como para tener una calidad, pues, que otra marca te puede dar al mismo nivel y por menos dinero, ¿no? Pero bueno, X, esto no es de Star Wars, esto es Jurassic. Y amigos, para mí esto se lleva la reseña. Déjenme sus comentarios cuál de estas figuras les ha gustado, y si saben ya algo de las futuras figuras Hammond Collection que vamos a tener este año, ahí pónganmelo para leerles, amigos. Nos vemos pronto en una próxima reseña, amigos. ¡Chao!